Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la orden de reintegro versus la glosa. Bien, tenemos que en la orden de reintegro eh, ocurren ciertas situaciones que son muy diferentes a lo que es una glosa. Pero partamos del tema de que la Contraloría a todo le llama glosa y ese es el problema más importante para ellos, porque son dos figuras que las dos son parte de la responsabilidad civil culposa, pero el hecho de llamarle glosa a todo a la Contraloría le ha generado muchísimos problemas porque si utiliza mal la figura o la modalidad de responsabilidad civil, pues eso es causa de nulidad del acto administrativo. Bien, con eso lo que vamos a ver en esta presentación tiene relación con qué es una orden de reintegro, qué es una glosa y la jurisprudencia que hay sobre este tema. Bueno, para empezar, no es lo mismo orden de reintegro que glosa. De hecho, son dos cosas muy diferentes con efectos diferentes. En lo que es una orden de reintegro, miren, partamos primero de este tema. Porque en la ley está claramente establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado qué es una orden de reintegro. Entonces, si vamos a lo que dice la ley en su artículo 43, señala que la orden de reintegro es un acto que se realiza contra personas que han recibido un pago indebido. Un pago indebido quiere decir un pago realizado sin que se haya prestado el servicio o porque fue ilegal. Ilegal quiere decir que puede haber faltado documentos como para que el pago se concrete, como un acta de entrega-recepción, un contrato, etc. Entonces, la orden de reintegro es muy fácil de identificar porque tiene destinatarios de los fondos públicos, es decir, hay beneficiarios. Y entonces aquí es importante señalar que aquí hay un pago indebido, o sea, un pago ilegal, o un pago que se realiza a un contratista que no realizó o no cumplió con la obra o servicio. Y la orden de reintegro, y esta es la segunda parte importante, va contra quien recibió el recurso público. A ese se le llama principal. El principal responsable es el que da cuenta de cómo se utilizó el recurso público porque fue quien lo recibió. Y en un ejemplo muy simple podríamos ver que un contratista es quien siempre recibe dinero de la entidad para hacer el servicio o la obra. Si este contratista no cumple, debería generarse una orden de reintegro para que devuelva ese dinero. Y en esta orden de reintegro también nos dice el artículo 43 de la LOGYE que quienes gestionaron el pago pues son subsidiariamente responsables, es decir, las personas del financiero, las autoridades que hayan autorizado realizar este pago, es decir, los servidores públicos que no recibieron el recurso. Ahí tenemos un ejemplo de las notificaciones de órdenes de reintegro que la Contraloría hace por la prensa. Bueno, ahora, teniendo claro qué es la orden de reintegro, vámonos a ver lo que es una glosa. Miren, una glosa, ustedes ven aquí un papiro, ¿no? ¿O qué será? Un papel. Esto viene, el término glosa viene desde la época medieval, desde la alta Edad Media, siglo XI, donde en la escuela de los glosadores, pues los glosadores fueron quienes descubrieron el derecho romano, como se lo conoce hoy, quienes descubrieron todo lo que hizo Justiniano, y entonces al desenterrar esos, o al descubrir estos libros, donde está el derecho romano, pues al estudiarlo, ellos empezaron a hacer notas sobre los textos que tenían, las copias que tenían, y empezaron a hacer anotaciones al margen de lo que era el digesto. Entonces, esto es una glosa. ¿Por qué? Porque viene el término glosadores. Pero los glosadores eran unos estudiosos del derecho.
no eran unos contadores. Y esas notas es lo que después llega en la era moderna o edad moderna a llamarse glosa. Básicamente el término, este es un término que sí cabe, porque es una observación. Miren, una glosa es una anotación, es una observación, es algo que se resalta, algo que se, 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 se nota que queremos aclarar. O sea, por lo tanto, una glosa es una observación que puede ser confirmada o desvanecida cuando estamos en la etapa de predeterminación. Y esta glosa, miren, no hay un concepto en la ley de la Contraloría sobre lo que es la glosa. No existe un concepto. Es increíble, pero en la ley no da ningún concepto, no dice qué es glosa. Más bien la confunde con lo que es una predeterminación de responsabilidad civil, porque dice la ley predeterminación de responsabilidad civil o glosa. Entonces, para entender esto en lo que es el tema de control gubernamental, tenemos que todo lo que no sea orden de reintegro que acabamos de ver es glosa. Es decir, todo lo que no sea un pago indebido es glosa. ¿Y qué puede caber ahí? Miren, tenemos varios temas ahí. Por ejemplo, podría ser una pérdida, daño de bienes, podría ser el lucro cesante, es decir, esto pasa mucho a las personas del área financiera en una entidad pública, calcularon mal los ingresos, dejaron de cobrar algo. Una especie de lucro cesante también son las multas no cobradas a contratistas, eso es glosa. Y todo lo que, como les digo, todo lo que no sea pago indebido es glosa. Así es muy fácil de entender. Pero como les decía al inicio de este video, la Contraloría a todo equivocadamente le llama glosa. Y el efecto de eso es muy fuerte. Tiene efectos jurídicos el hacer glosa, por ejemplo, a un pago indebido. ¿Por qué? Porque esto se lo puede defender en los tribunales, aduciendo que la Contraloría mal aplicó la figura jurídica para hacer una responsabilidad o para determinar una responsabilidad civil culposa. Miren que sobre esto ya tenemos jurisprudencia y aquí hemos escogido esta resolución 687-2017 de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Esto sobre el juicio número 17811-2016-01267. ¿Qué pasó en este caso? Miren que la Contraloría hizo una glosa para un servidor público del área financiera sobre un pago que hizo el área financiera en una entidad pública y los beneficiarios de ese pago fueron los mismos servidores de la entidad pública, una compensación por un bono navideño cuando la ley prohibía eso. Al prohibir la ley que se haga ese tipo de pagos navideños, desde la época de la LOSCA, hoy LOSEP, pues eso es un pago que viola la ley. Al ser un pago ilegal, un pago que viola la ley, pues se convierte en un pago indebido. Y cuando es un pago indebido, como vimos al inicio del video, lo que debe realizarse, lo que debe hacer la Contraloría es una orden de reintegro. Pero no, hizo glosa. Entonces miren lo que dice la Corte Nacional de Justicia ya en una parte del análisis antes de no casar la sentencia, es decir, que se ratifica lo que hizo el Tribunal Distrital de Quito. Dice, esta sala comparte el criterio del Tribunal ad quo respecto a que la responsabilidad civil que debía determinarse en contra del actor correspondía a una orden de reintegro. Miren, por pago indebido y no mediante glosa. Tanto más que, como reza del fallo impugnado, se había incorporado como documentos de respaldo la lista de los funcionarios, es decir, cuando ustedes ya tienen personas que han sido los beneficiarios del recurso público, nunca hay glosa. Miren, la lista de los funcionarios que accedieron a la compensación por ayuda social. De esta forma, plenamente identificables los beneficiarios de este pago indebido. Bueno, y la consecuencia es la nulidad del acto administrativo.
Miren, actualmente el COA, vigente desde julio de 2018, pues nos dice en su artículo 105, número 1, que la nulidad del acto administrativo se provoca por la violación de la Constitución y la ley. Aquí, al hacer una glosa cuando debió ser una orden de reintegro, se violó la Constitución, claro. Artículo 82, seguridad jurídica, una mala aplicación de la ley, y también se violó la ley orgánica de la Contraloría. Miren, ¿por qué? Porque la figura que utilizaron ellos no es la correcta. Por lo tanto, se violó la Constitución, se violó la ley. Consecuencia, nulidad del acto administrativo, y eso es justamente lo que ratificó la Corte Nacional de Justicia. Miren entonces, qué importante saber lo que son los dos conceptos. Y más importante que para los mismos auditados o administrados es para los señores de la Contraloría, que hasta el día de hoy se confunden, a todos les llaman glosa. Cuando hay un perjuicio económico asumen que debe ser una glosa, que hay que glosar, que va a haber glosados, cuando no siempre esa es la figura que debe utilizarse. Entonces, recuerden esto, porque una mala aplicación de la ley de la Contraloría, como acabé de mencionar, pues genera la nulidad de la glosa, la nulidad del acto administrativo. Estamos a sus órdenes cuando ustedes quieran contactarnos para absolver preguntas, consultas, y nos veremos en un próximo video.